Buenas tardes. La idea es hoy desarrollar el régimen laboral aplicable a los trabajadores de la construcción. Y cuando hablamos del régimen laboral aplicable a los trabajadores de la construcción, básicamente nos tenemos que centrar en el análisis de la Ley 22.250. También vamos a hacer alguna referencia al convenio colectivo de la actividad, concretamente al convenio 76/75, y también al final del desarrollo vamos a ver un poco la ley 26.494, que establece un régimen previsional diferencial para los trabajadores de la industria de la construcción, régimen previsional que los beneficia. La construcción es una de las actividades productivas más importantes de un país. La construcción representa un sector secundario. Es secundario porque es transformador de la materia prima. Y repito, la construcción es generadora de muchísimos puestos de trabajo. La actividad tiene características específicas y son justamente esas características específicas las que fundamentan la existencia de un estatuto o de un régimen especial. Estamos hablando del régimen de los trabajadores de la industria de la construcción. Algunas de estas características, la transitoriedad, la falta de vocación y permanencia de los trabajadores en el empleo, la inestabilidad laboral, la alta rotación. Por lo general estamos hablando de trabajadores que trabajan en una obra, trabajan en una tarea puntual determinada y terminada esa tarea o esa obra se quedan sin el trabajo. Existe una modificación constante de los planteles obreros o de los grupos de trabajo. Existen desplazamientos habituales de un lugar a otro, lo que implica que en este régimen específico algunas figuras de la ley de contrato de trabajo se encuentren desfiguradas o al menos sin la nitidez que aparece en un contrato de trabajo normal, por ejemplo el ius variandi. Existe una gravitación en la actividad de las condiciones climáticas. Muchas veces no se pueden realizar determinadas tareas o determinados trabajos cuando llueve o cuando las condiciones del clima no lo permiten, ya sea por calor o por frío. Existe en la actividad una gran incidencia de trabajos en altura, riesgosos o peligrosos. Lo que vuelvo a repetir, genera un régimen específico. Ese régimen específico es lo que vamos a tratar de desarrollar muy sucintamente, quedando en ustedes ampliar los conceptos a partir justamente, vuelvo a repetir, del estudio pormenorizado de la Ley 22.250, de la Convención Colectiva de Trabajo 76/75, eventualmente de la Ley 24.494, que establece un régimen previsional, repito, específico para la actividad. Cuando hablamos entonces del régimen de la construcción, cuando hablamos de la Ley 22.250, vamos a ver que este sistema se caracteriza por tener un ámbito de aplicación específico. Los artículos 1 y 2 de lectura obligatoria por parte de ustedes establece las personas que se encuentran incluidas en el régimen y los que se encuentran excluidos. También la construcción, su régimen normativo, se caracteriza porque aparece un instituto, una autoridad de aplicación, que es el IERIC, que no existía en la Ley de Contrato de Trabajo. También otra de las características normativas existentes en el régimen de la construcción es la existencia de la credencial de registro laboral, anteriormente conocida como la libreta de fondo de cese laboral, en la que
se va a registrar el contrato de trabajo. Independientemente de los libros laborales, el empleador y el trabajador van a tener que registrar la relación en la credencial de registro laboral. Otra de las características centrales del régimen de la construcción es la existencia del fondo de cese laboral, fundamental. Conceptualmente es algo que ustedes van a tener que entender y van a tener que liquidar y van a tener que desarrollar. El fondo de cese laboral, les anticipo, reemplaza a la indemnización por despido de la ley de contrato de trabajo. O sea, que en la construcción no existe la indemnización por despido. En la construcción no existen los artículos 232, reviso, 233, integración del mes de despido, y 245, indemnización por antigüedad. Estos tres artículos que constituyen la indemnización por despido en el régimen de la construcción son desplazados por el fondo de cese laboral. Fondo de cese laboral legislado en el artículo 15, que vamos a desarrollar seguidamente. Otra de las características centrales del régimen de la construcción es un férreo sistema de solidaridad. Férreo sistema de solidaridad tipificado en los artículos 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es de aplicación supletoria, y principalmente en el artículo 32 de la Ley 22.250. También hay que remarcarlo, y ustedes tienen que tenerlo presente, la aplicación supletoria de la Ley de Contrato de Trabajo en todo lo que resulte compatible. Una vez que tenemos las características centrales, las características normativas del régimen de la construcción, vamos a empezar a ver lo más importante de la Ley 22.250 y del Convenio Colectivo de Trabajo 76/75. La Ley 22.250 fue dictada en el año 1980. Más allá de que es una ley que tiene sus años, ha recibido modificaciones, reformas. Tiene 41 artículos. Uno de sus últimos artículos, el artículo 35, prevé la aplicación supletoria de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 35, en su primer párrafo, establece: las disposiciones de esta ley son de orden público y excluyen las contenidas en la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto se refieran a aspectos de la relación laboral contemplados en la presente ley. Pero el segundo párrafo del artículo 35 establece que la Ley de Contrato de Trabajo es de aplicación en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades de este régimen jurídico específico. Lo que significa la aplicación supletoria de la Ley de Contrato de Trabajo. Primero voy a tener que buscar la solución de la controversia en la especificidad de la Ley 22.250. Si no encuentro la solución en la Ley 22.250, es de aplicación supletoria la Ley de Contrato de Trabajo. Como les había dicho con anterioridad, un tema central es el ámbito de aplicación, o sea, poder determinar qué trabajadores se encuentran incluidos en el sistema y qué trabajadores se encuentran excluidos, o sea, a quienes se les va a aplicar la Ley 22.250. Y esto tiene una trascendencia vital para ustedes el día de mañana, abogados, porque si ustedes encuadran erróneamente el juicio, encuadran erróneamente la relación laboral y creen de que se está ante un trabajador de la Ley de Contrato de Trabajo y no es un trabajador de la Ley de Contrato de Trabajo, sino un trabajador de la construcción, y buscan, pretenden todas las indemnizaciones de la Ley de Contrato de Trabajo en desmedro de las que específicamente regula el sistema de la construcción, pueden perder el juicio. Fíjense, distintos casos jurisprudenciales.
Cabe rechazar la demanda por despido deducida por un trabajador de la construcción con base en la ley de contrato de trabajo. Se omitió plantear la inconstitucionalidad de la ley 22.250, toda vez que la ley de contrato de trabajo resulta inaplicable a los empleados de la construcción. Otro caso jurisprudencial: el trabajador de la construcción que decide accionar por el régimen específico de la ley 22.250, que veda a los jueces la aplicación del principio iura novi curia, no puede pretender las indemnizaciones establecidas en la ley de contrato de trabajo. Lo contrario iría contra el principio de congruencia y el legítimo derecho de defensa. Fundamental entonces es que ustedes puedan determinar qué trabajador o qué empleador pertenece al régimen de la construcción y a partir de ello poder entablar los reclamos coherentes, pertinentes. Para lograr eso es necesario que tengan una lectura acabada de los artículos 1 y 2 de la ley 22.250. Los artículos 1 y 2 de la ley 22.250 establecen las personas, tanto empleador como trabajador, que se encuentran incluidas en el sistema y los que se encuentran excluidos. Porque en este aspecto es tan importante las personas que están involucradas como las personas que expresamente están excluidas del régimen. Vamos a hablar del artículo 1, del ámbito de aplicación de las personas que se encuentran incluidas específicamente. Vuelvo a repetir, este artículo 1 les recomiendo la lectura pormenorizada del mismo. Según el artículo 1, se encuentran incluidos los empleadores de la construcción que ejecutan obras de ingeniería o arquitectura, que elaboran elementos necesarios o efectúan trabajos destinados exclusivamente para la ejecución de obras, instalaciones en empresas. Según el artículo 1 también van a encontrarse incluidos los empleadores de actividades complementarias o coadyuvantes de la construcción. Ello es únicamente en relación al personal que contratan exclusivamente para ejecutar trabajos en esas obras y en esos lugares. También el artículo 1 especifica que se encuentran incluidos los trabajadores que resultan ser dependientes de los empleadores enunciados precedentemente. También son trabajadores de la industria de la construcción aquellos que se desempeñan en los talleres, en los depósitos o en los parques destinados a la conservación, reparación, almacenaje o guarda de los elementos de trabajo utilizados en las obras. El artículo 2 establece las exclusiones, o sea, qué personas, ya tanto sean empleadores o trabajadores, no van a encontrarse regidos por la ley 22.250. Del artículo 2 surge entonces que se encuentran excluidos, o sea que no se les va a aplicar la ley 22.250 al personal de dirección, al personal administrativo, al técnico, a los profesionales, al personal jerárquico y al personal de supervisión. No se les va a aplicar la ley 22.250 a la administración pública nacional, provincial o municipal, y a todos sus entes centralizados, descentralizados o autárquicos.
Expresamente el artículo 2 de la Ley 22.250 excluye del régimen de la construcción a las empresas del Estado, a las empresas estatales con regímenes especiales, a las sociedades del Estado, a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, a las sociedades de economía mixta o a las sociedades de propiedad del Estado en la que éste tenga mayoría accionaria. Por último, el artículo 2 excluye la aplicación del régimen de la Ley 22.250 al propietario del inmueble, siempre y cuando el propietario del inmueble no sea un empleador de la industria de la construcción y siempre que construya, repare o refaccione su vivienda individual. Y esto es fundamental porque muchas veces encontramos a personas que realizan una obra, una reparación, una refacción de su vivienda, y esas personas, siempre y cuando no sean empleadores de la industria de la construcción, no sean maestro mayor de obra, ingenieros, arquitectos, o tengan una empresa de la construcción, esas personas no van a resultar ser empleadores de la industria de la construcción. Esas personas pueden celebrar contratos civiles o comerciales con la empresa, con el trabajador, con la persona que le va a realizar la obra, pero no se trata de un contrato de trabajo. Y esto es muy importante, lo vuelvo a repetir. El propietario del inmueble que le encomienda a una persona la reparación, la refacción o la construcción no se encuentra involucrado en la normativa de la Ley 22.250. Llevemos un ejemplo, ustedes el día de mañana son abogados u hoy mismo le encargan a una persona la refacción de su casa, la remodelación de su casa. Ustedes, en principio, no son arquitectos, no son maestros mayores de obra, no son ingenieros, no tienen una industria de la construcción, no tienen una empresa de la construcción, a partir de lo cual no se les va a aplicar la Ley 22.250. Ustedes entonces lo que tienen que hacer es celebrar un contrato de locación de obra o de servicio, un contrato civil o un contrato comercial. No tienen una relación laboral con la persona que les está haciendo esa obra, esa refacción, esa remodelación. Una de las características, como les había refrendado con anterioridad, del régimen de la construcción es la existencia de un órgano de aplicación, de una autoridad administrativa que va a ejercer una fiscalización y control sobre toda la actividad. Este órgano de aplicación es el IERIC. IERIC, que significa Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción. Con anterioridad recibía el nombre del Registro Nacional de la Industria de la Construcción. Preliminarmente podemos decir que el IERIC es un ente autárquico dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación. El IERIC entonces es un ente público, no estatal, que va a estar constituido por acuerdo paritario entre trabajadores y empleadores. Empleadores y trabajadores entonces en la misma proporción constituyen el IERIC. Quienes lo constituyen son representantes de la UOCRA, o sea, de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, de la Cámara Argentina de la Construcción y de la Unión Argentina de la Construcción. Este acuerdo paritario va a estar bajo el control del Ministerio de Trabajo de la Nación y quien lo va a controlar es justamente el IERIC, el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción. El IERIC es un órgano que no tiene fines de lucro. Sus funciones esenciales
pasan por el registro de toda la actividad. En el IERIC van a registrarse tanto los empleadores como los trabajadores, y también se va a registrar el inicio de las obras, o sea que la obra que se va a realizar tiene que estar asentada en los registros de este instituto. También el IERIC tiene funciones fiscalizadoras para realizar relevamientos y controles de las obras que se denuncian en él. Va a realizar la verificación de la documentación y los libros de la empresa, va a cruzar los datos y va a realizar estadísticas y todas las acciones preventivas. Recordemos que la construcción es una actividad generadora de riesgos, trabajo en altura, trabajos peligrosos, manipulación de sustancias peligrosas. El IERIC también va a tener entre sus funciones la sustanciación de sumarios, la realización de estadísticas, la formación y la capacitación, tanto de trabajadores como de empleadores. También va a ser el encargado de la certificación de las competencias, o sea, de la evaluación de la capacidad de los trabajadores para poder ir escalando o poder ir ascendiendo en las distintas categorías que el convenio colectivo de trabajo y que la actividad de la construcción van previendo. Entonces, conforme el artículo 3 de la Ley 22.250, el empleador y el trabajador obligatoriamente deben inscribirse en el IERIC, en el instituto. El empleador tiene que inscribirse dentro de los 15 días hábiles de haber iniciado la actividad como tal. El trabajador tiene que inscribirse dentro de los 15 días hábiles desde la fecha que ingresó a trabajar. El IERIC también va a extender una credencial de registro laboral, lo que con anterioridad se conocía como la libreta de fondo de cese laboral. Hoy esta libreta de fondo de cese laboral es reemplazada por la credencial de registro laboral, conocida como la tarjeta Soy Constructor. También, como les dije con anterioridad, el artículo 32 de la Ley 22.250 establece que todas las obras se tienen que declarar en el IERIC. El IERIC tiene un registro del inicio de cada una de las obras, o debería tenerlo. Los trabajadores de la construcción, entonces, para realizar sus tareas, van a tener que contar con la credencial de registro laboral. Credencial de registro laboral que con anterioridad se conocía o se denominaba libreta de fondo de cese laboral, también conocida como libreta de fondo de desempleo. En la actualidad, entonces, los trabajadores de la construcción tienen que tener la credencial de registro laboral, conocida como tarjeta Soy Constructor. Esta tarjeta Soy Constructor es implementada por el IERIC para promover y facilitar la registración y la formalización de los contratos de trabajo en la industria de la construcción. O sea, que a través de esta credencial se encuentra la relación laboral registrada. La credencial de registro laboral, entonces, es un instrumento de carácter obligatorio que va a expedir el IERIC, que le permite al trabajador percibir, una vez que terminó la relación laboral, el fondo de cese laboral, que viene a representar la indemnización por la extinción del contrato de trabajo. La credencial de registro laboral, conocida como esta tarjeta, vuelvo a repetir, Soy Constructor, puede ser utilizada por el trabajador cuantas veces quiera en cualquier relación laboral que pueda llegar a tener con distintos empleadores. La credencial de registro laboral representa, en definitiva, el historial laboral del trabajador en el régimen de la construcción.
todas las relaciones laborales que puede tener el trabajador durante toda su vida laboral en el régimen de la construcción van a quedar plasmadas en esta credencial de registro laboral. La credencial de registro laboral es propiedad del trabajador. El empleador en ningún caso la puede retener. La retención por parte del empleador de la credencial de registro laboral va a ser sancionada, va a ser penada por la ley 22.250. A partir de lo cual, una vez que el empleador declara la relación laboral al IERIC, tiene la obligación de restituirle la credencial al trabajador dentro de las 24 horas desde que la recibió. Esto es un ejemplo de la libreta de fondo de cese laboral, lo que antes existía. Esta es la actual credencial de registro laboral, la que se denomina Soy Constructor. A partir entonces de esta credencial de registro laboral, la relación laboral del trabajador de la industria de la construcción va a encontrarse registrada. Tiene el tamaño de una tarjeta de crédito, no tiene vencimiento, tiene un chip en el que se almacenan todos los datos personales del trabajador y de la relación laboral. Esto es la actual credencial de registro laboral en la industria de la construcción. Esta credencial reemplaza, vuelvo a repetir, a la libreta de fondo de cese laboral, en donde se anotaba, en donde se registraba todos los contratos de trabajo y todos los datos laborales. Esto ha sido reemplazado por la credencial de registro laboral. Reitero, la credencial de registro laboral puede ser utilizada en varias relaciones laborales y la credencial de registro laboral representa la historia laboral del trabajador. En cuanto a la forma de obtención de la credencial de registro laboral, la ley 22.250 en los artículos 13 y 14 va a tipificar la forma en la que el empleador y el trabajador deben actuar. En tal sentido, el artículo 13 va a establecer cómo se obtiene la credencial de registro laboral. El artículo entonces 13 tipifica las formalidades o las distintas circunstancias que puede darse. Al respecto, el empleador, al iniciar la relación laboral, le tiene que pedir, le tiene que requerir a su trabajador la presentación de la credencial, de la tarjeta Soy Constructor, lo que antes era la libreta de fondo de cese laboral. El trabajador tiene que entregarle entonces esta credencial en el término de 5 días hábiles desde que empezó a trabajar. Si el trabajador no cuenta con la credencial, no cuenta con esta tarjeta Soy Constructor, la ex libreta de fondo de cese laboral, dentro de los 5 días hábiles le va a tener que dar al empleador los datos necesarios como para que el empleador tramite ante el IERIC esta credencial. Lo que le tiene que entregar son los datos filiatorios, una copia del DNI, eventualmente también del CUIL. Con esos datos, el empleador tramita la registración del trabajador ante el IERIC. El empleador entonces debe iniciar el trámite de la credencial dentro de los 15 días hábiles contados desde la fecha de ingreso del trabajador. El artículo 14 seguidamente va a tipificar, va a prever los supuestos de incumplimiento del trabajador. ¿Qué es lo que sucede si el trabajador no le entrega los datos al empleador para la tramitación de la libreta? Y es así entonces que el artículo 14 de la ley 22.250
nos dice que si el trabajador no le entrega la credencial al empleador, ni los datos necesarios como para que pueda tramitar ese instrumento obligatorio como es la credencial o la tarjeta Soy Constructor, el empleador lo va a tener que intimar para que dentro de las 48 horas le entregue esos datos. La intimación referida se va a practicar dentro de los 10 días hábiles desde que ingresó el trabajador. Si el trabajador no da cumplimiento con estas obligaciones, el empleador va a tener que rescindir el contrato de trabajo, o sea que lo va a tener que extinguir sin carga económica, más allá del pago de los días efectivamente trabajados por ese trabajador. Y vuelvo a repetir entonces, el artículo 14 de la Ley 22.250 prevé los incumplimientos del trabajador y cómo van a ser sancionados esos incumplimientos del trabajador. Básicamente con la rescisión del contrato de trabajo sin carga económica por la extinción, solamente la carga remunerativa de los días trabajados. ¿Cuándo se va a entregar la credencial de registro laboral? La credencial de registro laboral, que siendo reiterativos reemplaza la libreta de fondo de cese laboral, recién va a ser entregada por el empleador cuando se produce la extinción del contrato de trabajo. Cuando hablamos de los trabajadores de la construcción, fundamental en el régimen resulta ser el fondo de cese laboral. El fondo de cese laboral se encuentra legislado en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 22.250. El artículo 15 establece qué es el fondo de cese laboral, establece cómo se integra el fondo de cese laboral y lo caracteriza. Fundamental este artículo 15. El artículo 16 establece cuándo debe depositar el empleador el fondo de cese laboral. El artículo 17 prevé desde cuándo el fondo de cese laboral va a estar a disposición del trabajador. El artículo 18 va a establecer qué sucede en caso de incumplimiento por parte del empleador del depósito del fondo de cese laboral y fija también este artículo 18 un régimen indemnizatorio que claramente lo vamos a desarrollar y va a ser pregunta de cualquier evaluación. Cuando hablamos entonces del régimen de la construcción y hablamos del fondo de cese laboral, el artículo 15 define al fondo de cese laboral como un aporte obligatorio a cargo del empleador, que lo va a realizar mensualmente desde que comienza la relación laboral. El fondo de cese laboral constituye un patrimonio inalienable e irrenunciable del trabajador. El fondo de cese laboral no puede ser embargado, no puede ser cedido, no puede ser gravado, salvo por deudas alimentarias. Y solamente una vez que se produce el desempleo, o sea, solamente va a poder ser afectado cuando se extingue el contrato de trabajo, no mientras el trabajador está prestando sus tareas. Vuelvo a repetir, el artículo 15 de la Ley 22.250 caracteriza al fondo de cese laboral como un aporte obligatorio a cargo del empleador que lo realiza mensualmente y que recién el trabajador va a poder disponer del mismo cuando se produce la extinción del contrato de trabajo. También el artículo 15 de la Ley 22.250 va a establecer cómo va a estar integrado este aporte obligatorio mensual a cargo del empleador. Y el artículo 15 nos dice de que este aporte obligatorio mensual del empleador va a estar integrado
durante el primer año de prestación de servicios por un 12% de la remuneración mensual. Y a partir de que el trabajador supera el año de antigüedad, el aporte va a ser de un 8% mensual. El empleador tiene la obligación de depositar este aporte obligatorio en una cuenta bancaria a nombre del trabajador. Esa cuenta bancaria va a estar sujeta a las reglamentaciones del Banco Central de la República Argentina. Fundamental, el fondo de cese laboral previsto en el artículo 15 de la Ley 22.250 reemplaza al preaviso, a la integración del mes de despido y a la indemnización del artículo 245. El fondo de cese laboral reemplaza al 232, al 233 y al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por lo tanto, en el régimen de los trabajadores de la construcción no hay indemnización por despido, no hay, repito, artículos 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. La indemnización por despido es reemplazada por el fondo de cese laboral. Fondo de cese laboral que representa, como les dije recién, el 12% del salario mensual durante el primer año y a partir del año de antigüedad un 8% que obligatoriamente todos los meses deposita el empleador en una cuenta bancaria cuya reglamentación es acordada por el Banco Central de la República Argentina. El fondo de cese laboral reemplaza a la indemnización por despido. Y fíjense lo que surge del último párrafo del artículo 15 de la Ley 22.250. El sistema que refiere el presente artículo para el trabajador de la industria de la construcción reemplaza al régimen de preaviso y despido contemplados en la Ley de Contrato de Trabajo. Reitero, abundando conceptualmente, el fondo de cese laboral reemplaza a los artículos 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por lo tanto, los trabajadores de la construcción no son indemnizados con el 232, el 233 y el 245. Los trabajadores de la construcción, al extinguirse el contrato de trabajo, por cualquier motivo, van a recibir el fondo de cese laboral. El 12% o el 8%, según la antigüedad que tenga el trabajador y que compone justamente el fondo de cese laboral, va a calcularse sobre la remuneración mensual que recibe el trabajador. Remuneración mensual constituida por el básico de convenio, más todos los incrementos o todos los adicionales que el convenio colectivo de trabajo pudo haber establecido o pactado. También esa remuneración mensual va a estar integrada por incrementos voluntarios que pueda otorgar el empleador o los incrementos otorgados por el Poder Ejecutivo, o sea, los aumentos salariales emergentes de la paritaria. Es sobre la remuneración percibida y además el convenio colectivo y el artículo 15 establecen que en principio es solo sobre las remuneraciones en dinero. No se computa, no se tiene en cuenta la remuneración en especie que pueda llegar a percibir o recibir el trabajador. Como principio general también me gustaría destacar que está prohibido el pago directo al trabajador. Solamente la ley reconoce una sola excepción: en caso de cesar la relación sin que haya vencido el plazo para el depósito, o sea, durante los primeros días del mes siguiente. Esta única excepción
se encuentra prevista en el artículo 17 de la Ley 22.250. Muy importante, ¿desde cuándo va a encontrarse disponible para el trabajador el fondo de cese laboral? Esto surge del artículo 17 de la Ley 22.250. El artículo 17 entonces establece desde cuándo el trabajador va a poder disponer del fondo de cese laboral. El concepto es que el trabajador dispone del fondo de cese laboral recién cuando la relación laboral se extingue por cualquier motivo. O sea, desde el despido directo, al despido indirecto, a la renuncia, al despido con causa, sin causa, se tiene que extinguir el contrato de trabajo. Extinguido el contrato de trabajo por cualquier motivo, el trabajador va a disponer, va a acceder al fondo de cese laboral. O sea, va a disponer de ese porcentaje del 12% durante el primer año o del 8% en los meses sucesivos cuando se supera el año de antigüedad, recién cuando se extingue el contrato de trabajo. Y esto también es una diferencia notoria con la ley de contrato de trabajo, porque la ley de contrato de trabajo manda a indemnizar al trabajador cuando el despido se sucede con una causa injustificada o cuando el despido es directo. Acá el fondo de cese laboral va a estar disponible cualquiera sea el motivo de la extinción del contrato de trabajo. O sea que el trabajador puede renunciar a su empleo en la construcción y por más que la renuncia no tiene una carga económica, va a recibir el fondo de cese laboral, que fue integrado oportunamente todos los meses por el empleador, teniendo en cuenta su antigüedad y teniendo en cuenta los importes que mensualmente percibía. Bueno, ahora vamos a ver cómo se liquida el fondo de cese laboral, que vuelvo a repetir, se encuentra establecido, se encuentra previsto en el artículo 15 de la Ley 22.250. Siempre recuerden que durante el primer año de la relación laboral, el fondo de cese laboral va a ser el 12% del salario mensual que cobra el trabajador, y que cuando el trabajador supera el año de antigüedad, o sea, a partir del primer año, el empleador va a integrar no el 12, sino el 8%. Apliquemos esto a un ejemplo. Por ejemplo, tenemos que un trabajador gana 40.000 pesos por mes y que tiene 5 meses de antigüedad. A partir de estas pautas estamos en condiciones de liquidar el fondo de cese laboral previsto en el artículo 15 de la Ley 22.250. Sabemos que durante el primer año de la relación laboral, más allá de la remuneración de 40.000 pesos que paga el empleador, va a haber un aporte mensual obligatorio que va a hacer el empleador de un 12%. Entonces saco salario mensual por 12% por los meses que duró la relación laboral, en este caso 5. 40.000 pesos por 12% por 5 meses me da 24.000 pesos. El fondo de cese laboral para un trabajador entonces que gana 40.000 pesos y que trabajó en una obra de la construcción registrado por 5 meses va a ser de 24.000 pesos. Este fondo de cese laboral reemplaza al preaviso 232 de la Ley de Contrato de Trabajo, reemplaza el artículo 233, integración del mes de despido, y reemplaza el artículo 245, indemnización por antigüedad. El trabajador entonces, repitiendo, que gana 40.000 pesos, que es un trabajador de la industria de la construcción y que tiene 5 meses de antigüedad, extinguido el contrato de trabajo por cualquier motivo, va a cobrar un fondo de cese laboral de 24.000 pesos, que lo constituyó el empleador mes a mes durante estos 5 meses
y que se corresponde con un 12% del salario de 40.000 pesos todos los meses. Hagamos otro ejemplo en donde vamos a liquidar un fondo de cese laboral con un trabajador cuya antigüedad supera el año, para que ustedes puedan advertir las diferencias y también la forma en la que se puede liquidar este rubro dentro de la ley 22.250 conforme las pautas del artículo 15. Por ejemplo, entonces tomemos un trabajador cuyo salario es 50.000 pesos y que tiene una antigüedad de 19 meses, o sea, que trabajó más de un año. A partir de trabajar más de un año, el empleador tuvo que haber hecho dos clases de aporte. Un aporte al 12% durante el primer año y a partir del año de antigüedad, un aporte de un 8%. Entonces, fijémonos en el ejemplo. Tenemos salario mensual, 50.000, por 12%, por 12 meses, los primeros 12 meses. Esta ecuación me va a dar 72.000 pesos. Y además tengo que hacer otra ecuación más. Salario mensual, 50.000 por 8%, o sea, el aporte que el empleador hace a partir del año de antigüedad por 7 meses. El tiempo que supera el año de los 19 meses. A partir de lo cual, esa ecuación me da 28.000 pesos. 72.000 pesos más los 28.000 pesos, el fondo de cese laboral para un trabajador que su salario es 50.000 pesos y que tuvo una antigüedad de 19 meses es de 100.000 pesos. Y reitero, estos 100.000 pesos, que es el fondo de cese laboral en el trabajador de la construcción, reemplaza al preaviso, a la integración y a la antigüedad. O sea que el trabajador, cualquiera sea el motivo de extinción del contrato de trabajo, que gana 50.000 pesos y que tuvo una relación laboral de 19 meses, va a recibir por la extinción del contrato de trabajo 100.000 pesos.